¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve la pantalla compartida? Hola, hola. Ya. A ver, un ratito, me está cargando la pantalla un ratito. Me sale acá. A ver, un poquito. Ah, hierba. Hola, hola. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla compartida? Ahora sí. Sí, se nota aquí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, vamos continuando donde nos quedamos la sesión anterior. Ya fuiste. Sus micrófonos, tengan cuidado, por favor. Espera un ratito. Ya. Vamos a conversar hoy día sobre los detalles constructivos. Ahora, normalmente se conversa de que este tema del detalle constructivo es propio del expediente de arquitectura, ¿no? Que tiene que ver con los muebles, con los adornos y cosas por el estilo. Eso no es tan cierto. En realidad, el detalle constructivo aplica en general a todas las especialidades. Y básicamente se trata de, por decirlo de alguna forma, un zoom, una ampliación de los componentes de la edificación, ¿no? Bueno, o del proyecto en general que estamos planteando. Lo que pasa, y sí, para ser preciso, en realidad hay muchos más detalles constructivos en arquitectura y hay mucha más variedad. No quiero decir con esto que sea, perdón, disculpen, no quiero decir con esto que sea más fácil, más difícil, mejor o peor. Simplemente es una condición, dado que está vinculado con los acabados, las terminaciones, los componentes constructivos, entre otras cosas. Disculpen, ando un poco con el... Bueno, en todo caso, nosotros vamos a conversar ahorita brevemente de en qué consisten los detalles constructivos, cuál es eh, su razón de ser, y luego vamos a hacer una pequeña práctica, ¿está bien? Entonces, para no hacerla muy larga, vamos a conversar un poco. El concepto, básicamente, a grosso modo, del detalle constructivo es, número uno, aumentar la escala de presentación. Si por lo general mi plano de obra es en escala, a ver, ¿en qué escala es mi plano de obra? ¿Recordamos? 1:50, correcto, ¿verdad? 1:50, bien. Entonces, en este caso, en el plano 1:50 es cierto, yo puedo colocar cierta información, pero no mucha, ¿no? Porque ya se empieza a recargar el plano y simplemente ya no se entiende. No tiene nada que ver con la estética, sino con el orden de la información. Sí, lo voy a subir hoy día, sí, disculpen. Bueno, les comento que por error estuve subiendo las diapositivas en otro grupo de expedientes que todavía no se abre. La fecha me confundí. Las disculpas del caso. Y como nadie me decía nada, pensaba que estaba todo ok. No, disculpen, no ha sido un error mío. Hoy día me encargo de arreglar todo. Recién me he dado cuenta en la tarde que lo solicitó un compañero. Bueno, ya. Entonces les decía, vamos a aumentar con esto la escala de presentación, ¿verdad? Es decir, uno en 25, uno en 10, uno en 5, etcétera.
Por otro lado, vamos a aumentar la cantidad de información y las dimensiones que vamos a colocar del elemento, del ambiente, lo que sea. Porque acá ya estamos haciendo un plano más detallado, más específico. Entonces, algo que quiero que quede claro es, va a sonar a obvio, pero muchas veces omitimos este pequeño detalle. Más allá del plano de, ¿cómo se llama? Del plano de detalle, ya no hay más, ya no hay algo más específico. Si aquí las cosas no están claras, no lo van a estar en ningún lado, ¿ya? Vamos a tener en cuenta. Bien, por otro lado, vamos a reducir el campo de atención. En lugar de ver todo el plano, vamos a hacer solamente un pedazo chiquitito, ¿no? Esto a fin de destinarle a un trabajo especializado o un trabajo pormenorizado. Y algo, por otro lado, que normalmente no lo decimos, y es que el plano de detalle es el que me va a dar el punto de partida para el sustento de los costos unitarios, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo sustento yo un costo unitario? ¿No? Vamos a verlo, por supuesto, más adelante que hagamos los temas de presupuestos. Pero a ver, nosotros hacemos los costos unitarios, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué conceptos? En realidad no tenemos ninguna relación, ninguna referencia, ¿verdad? Entonces, en el plano de detalles constructivos me van a decir qué materiales, qué cantidades, qué características, qué tipos, qué especificaciones vamos a tener. Y por otro lado, en algunos casos incluso vamos a indicar el orden del proceso constructivo. Este pequeño esquema, ¿no? Es una apreciación nada más de cómo funciona cómo se obtiene el presupuesto de las edificaciones. Normalmente nosotros nos centramos en el metrado y en el análisis de precios unitarios. ¿El metrado de dónde sale? Como lo vamos a ver en un par de semanas, directamente de los planos, ¿verdad? Del proyecto. O sea, tengo sí o sí que hacer el proyecto para hacer mis metrados. Ya, hasta ahí estamos bien. Los análisis de precios unitarios, por lo general, utilizamos bases de datos, y no está mal, pero tenemos que actualizar los precios, las cotizaciones, porque estos cambian con el tiempo en función de la demanda o de algunas características muy especiales. Y por supuesto, vamos a considerar nuestros rendimientos de materiales, de mano de obra, etcétera. Pero ahí acabó. Ahora la pregunta, ya, eso es lo que siempre tengo a la mano. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de materiales voy a emplear? ¿Qué tipo de características van a tener? ¿Y cómo si los cotizo? O sea, no me voy a lanzar así porque sí. Voy a ponerles un ejemplo puntual, ¿ya? Yo pongo por acá, partida, 2 puntos. Pintura para muros en interiores. ¿Alguno de ustedes me podría dar una idea de cuánto me cuesta el metro cuadrado de la pintura de muro? No importa si, no les voy a decir si que es mucho o que es poco, solamente díganme un precio. ¿Cuánto le pondría? Ya, por acá nos dicen 30, 40, 40, ya está bien. Vamos a suponer 30, 40 soles el metro cuadrado. Está genial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo más o menos lo han calculado? Quizá por alguna experiencia, quizá en su cabeza lo han calculado de manera pormenorizada. Está muy bien. Ahora les hago la pregunta. ¿Cómo lo han presupuestado, supuestamente, si ni siquiera hemos visto, primero, eh, qué tipo de muro es? ¿Está tarrajeado o está sin tarrajear? Hay un consumo diferente en pintura. ¿Se pueden pintar los muros sin tarrajear? Sí, sí se puede. Queda horrible, pero sí se puede. Número dos, ¿qué tipo de pintura vamos a utilizar? Látex, esmalte, temple, al óleo. Digamos que látex. ¿Qué tipo de látex? Sintético, vinílico, polivinílico, alquílico. ¿Cuántas manos? Dos, tres manos. Vamos a hacerlo con procedimiento manual, o sea, con broche y rodillo, o con herramientas eléctricas, ¿no? Como pistola de pintura, o incluso con herramientas neumáticas, ¿no? Que es compresor de aire y pistola de aireación. O sea, hay cientos de formas de hacerlo. Va a ser un solo color, van a ser dos colores, una pared de un color, una pared de otro color. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Me van cambiando los rendimientos y por lo tanto los costos, ¿sí o no? ¿Verdad? Incluso dentro de la misma gama de productos, ¿no? Según el tipo de calidades, puede variar el costo. Les puedo preguntar, ¿cuánto me cuesta una puerta de principal de ingreso desde la calle? Ustedes me van ahora sí preguntar seguramente las dimensiones.
Por lo menos, ¿no? Porque una cosa es decir una puerta, otra cosa es decir 3 metros cuadrados de carpintería para puerta. Aquí es otra cosa diferente. Ya, pero digamos que ese metro cuadrado para puerta, ¿no? Es igualito para todos. Supongamos. Me refiero en cuanto a dimensiones. Digamos que es igualito. ¿Qué tipo de madera? ¿Y de qué forma lo voy a ensamblar? ¿Va a ser contraplacada o apanelada? ¿Va a ser machimbrada o va a ser con espiga y mortaja? O perdón, espiga y caja. ¿Va a ser no sé, con madera cedro, copaiba, ispingo, capirona, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas las especificaciones propias del detalle constructivo y las especificaciones técnicas que vamos a ver también en un par de semanas, son el punto que va a hacer cambiar el resultado de este precio. Ahora, les hago una pregunta. Vamos a suponer que ya tienen todo el análisis de precio detalladito, detalladito, detalladito. Ya todo ya bien hechecito. Ahora pregunta, ¿esta puerta, elaborada con madera cedro nacional, tendrá el mismo costo hacerlo en Iquitos que en Sullana? ¿Dónde costará más? ¿Dónde costará menos? ¿O cuestan igual? Claro, decimos, obviamente, la solución selva va a costar un poco más barato, ¿verdad? Primero, porque el insumo está a la mano, ¿no? En primera instancia. Y en otro lado, también por el factor oferta-demanda, pues, ¿no? También es más que probable que haya muchos más carpinteros, ¿no? Que otro lado. Exacto, depende de la disposición, exacto. Claro, no tienen que transportar la madera, está ahí a la mano, ¿verdad? No pasa tantos filtros, en fin, ¿no? Claro, la contraparte sería los otros insumos derivados, si los tenemos a la mano, porque Sullana, al estar en costa, lógicamente va a tener un más fácil acceso a los productos importados que en el caso de Quito, ¿no? Por ejemplo, herramientas eléctricas, aditivos, algunos tipos de pegamentos especiales, en fin, ¿no? En fin, ya sería cosa de evaluarlo, pero definitivamente dos, dos ciudades no pueden tener el mismo costo, ¿no? Tendría que estar muy, muy, muy cerquita para que se pueda determinar. Y esto nos lo va a dar el detalle constructivo. Ahora, si quisiéramos hablar entonces de los detalles propiamente dicho, en la elaboración del expediente técnico, yo suelo categorizar mis detalles en dos tipos. Por un lado, están los llamados, bueno, los que denomino detalles como que independientes, y son aquellos que me hacen referencia a elementos que por lo general se utilizan en subcontratos de construcción. O sea, ¿cuál es el punto acá? A ver, pregunta, ¿alguna vez han visto en una obra, no digo instalando, sino armando una puerta de madera, o armando una reja, o armando un mueble de cocina? No digo instalando, o sea, que llego a ponerlo, y por supuesto ajustarlo, rectificarlo y todo lo demás, sino quiero saber si el carpintero llega cargando su madera, o el soldador llega cargando sus ángulos, y ahí se pone con su tronzador a cortarlo, a soldar, a unir, lleva su banco, su mesa. No es verdad. El procedimiento, ¿cuál va a ser? Él se le paga, va a su taller, lo arma, no sé si completo, por pedazos, y lo lleva a la obra ya a instalar, ¿verdad? Entonces, pregunta, vamos a suponer que yo soy el soldador o el carpintero metálico, no sé, ¿ya? Operario en carpintería metálica, ya, como quieran llamar. Ya, entonces, pregunta, si me vas a dar, digamos que tengo 10 puertas en el proyecto, ¿ya? Tenemos 5 de madera y 5 de metal. Tenemos dos formas de... Ah, ya, perdón, para decirlo completo.
Tengo 10 tipos de puertas y 10 tipos de ventanas. ¿Estamos hasta ahí? Tengo 5 tipos de puertas de madera, 5 tipos de puertas de metal, 5 tipos de ventanas de madera y 5 de metal. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, es evidente que yo tengo que elaborar 10 de estas cosas, ¿no? 5 ventanas y 5 puertas. Ahora, pregunta. Tras lo ya dicho ahora, ¿cómo me conviene organizar? Vamos a supongamos que en un solo plano entran 10 elementos, ¿ya? Supongamos. ¿Qué me conviene? Uno, poner todas las ventanas juntas en un plano y todas las puertas juntas en otro plano, o poner todo lo que es carpintería metálica en un plano y todo lo que es carpintería y madera en otro plano. ¿Qué me conviene? Lo segundo, ¿verdad? Quizás lo primero se vea más ordenado, más bonito que en nuestro plano, ¿no? Se ve así, siempre lo veo, ¿no? Bien bonitos los planos. Plano de puertas, plano de ventanas, plano de baños. Y de hecho yo también hacía eso, ¿no? No creo que, ¿no? Pero sacando cuentas, en realidad a veces recargamos innecesariamente al operario con planos por aquí y por allá. Cuando fácilmente los elementos derivados de un subcontrato fácilmente los podríamos agrupar en una sola lámina y ya chao. Chao, te me cuidas, me avisas cuando lo tengas listo, ¿verdad? Algunos detalles típicos de este tipo de planitos pueden ser los detalles de puertas, ¿no? Con sus respectivos cortes. Vamos a ver una revisión rápida de cómo se hace lectura de este tipo de planos en un ratito. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? Yo tengo acá mi elevación de puerta. Por lo general, las elevaciones las trabajamos segundo en 25 y proponemos por acá cortes, secciones. Ahora, ¿para qué necesito, por qué necesito indicar el detalle de la puerta? ¿O cuál es el principio? Ya me probaron el diseño, o sea, ya lo vi en el lunes 50. La forma me dijeron, incluso lo puedo ver en el render, pero hay algo más que eso. ¿Cuál será la necesidad? El fabricante. Bueno, una de las, en todo caso, los proveedores, ¿no? Sería lo correcto, ¿no? Podría ser uno de los puntos que nos van a dar como referencia. Pero el acto de dar esos cortes es ver todos los elementos que van a formar parte de la carpintería. A ver, vamos a suponer que no hemos hablado nada de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿ya? Vamos a suponer, olvídense todo lo que hemos conversado hasta ahorita, para un pequeño ejercicio. Si les preguntara qué es esto, ¿qué me dirían? Este elemento de acá. ¿Será un marco de madera o un perfil metálico? Si es metálico, será aluminio, será fierro, será acero. Y si es madera, será cedro, será tornillo o los N tipos de maderas que pueden haber. ¿Cómo se unirá el vidrio al marco? ¿Con silicona o utilizando otra pieza de anclaje? Entonces, aquí van variando los costos y van variando las adquisiciones, ¿verdad? Porque sería el colmo, ¿no? Que ustedes tengan un elemento indicado en los planos
que no esté bien cotizado por falta de información. Por ejemplo, le voy a poner el caso. Tenemos nuestro plano de arquitectura, vemos el cuadro de vanos, y en el detalle del cuadro de vanos me dice, ¿no? Puerta de tal, 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 con tal cerradura, tal, 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 y me sale ahí barnizado. Punto. Pero en el presupuesto no lo puse el barniz, ¿no? Ahora pregunta, ¿qué va a proceder en la obra? ¿El contratista podrá pedir adicional para que le consideren el barniz? ¿O tendrá que asumirlo del bolsillo nomás? ¿Qué procede ahí? Claro, claro, repetimos la pregunta. Ya, digamos que tenemos en nuestro proyecto de arquitectura, en los planos, vamos a ver nuestro cuadro de vanos. Ahí indicamos, en el detalle de los vanos, decimos puerta de madera panelada de tal, 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 acabado en barniz. Ya, pum. En el presupuesto no lo consideré el barniz, porque en el plano de detalles por ningún lado decía barniz. Entonces no lo puse, me olvidé, qué sé yo. Ahora, en obra, el supervisor me exige que las puertas sean barnizadas, porque el plano dice barnizadas. Pero el contratista dice no, porque en el presupuesto no figura. Y finalmente, el contrato lo hacemos en base al presupuesto. Pregunta, ¿quién tiene razón? Claro, pero es que el expediente son planos y presupuestos. Claro, los planos, dice, no procede adicional, pues el contratista presenta un informe en base a los planos. Bueno, su oferta, correcto, correcto, eso es completamente cierto. Uno, que en las obras a suma alzada, por ejemplo, edificaciones, hay una prelación, ¿verdad? Hay un orden de partidas, perdón, hay un orden de elementos que se toman en cuenta para resolver discrepancias. ¿Cuál es el que encabeza la fila? Los planos. Y si mi plano me dice algo, ¿verdad? Y mi presupuesto me dice otra cosa, pues tengo que hacer caso a los planos, sin excepción. Claro, en temas de jerarquía está en efecto los planos por encima, pero ojo, no sobre el expediente es todo el conjunto. Pueden darse adicionales en obras a suma alzada, si es válido, como prestaciones adicionales de servicio, pero por lo general son adicionales adicionales con deductivo vinculante, se podrían dar. Por ejemplo, te podría decir, a ver, te comento una que me pasó a mí en obra real. Era un colegio, en este caso cada aulita tenía su puertita, todo normal, pero desde el momento en que se aprobó el expediente hasta el momento de la ejecución de obra cambiaron una norma de seguridad y este colegio tenía que tener dos puertas. Estas aulas tenían que tener dos puertas. Como evidentemente la puerta cuesta más que el ladrillo, con tarrajeo, nos facilitaron el presupuesto adicional de obra para la ejecución de estas puertas. Pero había un deductivo, porque si hacíamos una puerta, ¿no? Teníamos, perdón, por el área correspondiente a las puertas que íbamos a ejecutar, implicaba también que había menos muros, menos tarrajeo, menos pintura que hacer. Entonces, esos generaban el deductivo. Por eso se le llama deductivo vinculante. El orden de prelación, a ver, me da gusto que estén preguntando. A ver, me voy a tomar un paréntesis para mostrar acá una vista para explicarlo bonito. Ah, no sé, espera. Ya está. Por supuesto, puede ir escribiendo mientras tanto. A ver, rápidamente, las obras en el Estado se categorizan en dos tipos, ¿no? Esto lo vimos en la primera sesión, ¿recuerdan?
Tenemos las obras por administración directa y las obras por administración indirecta. Ah, ya, dame un ratito, un minuto, por favor. Tenemos obras por administración directa e indirecta. Indirecta, cuando lo realiza el Estado directamente, ¿verdad? Ejecuta su obra. Indirecta, cuando contratan una empresa, ¿no? O sea, acá hay un contrato de por medio. Y por supuesto tiene sus diferencias que vamos a ver más adelante cuando hagamos el presupuesto, ¿no? En todo lo demás es igual. Estas modalidades de ejecución afectan al desarrollo del presupuesto. Lo demás es igual. Y los gastos generales. Ahora, así como hay obras por administración directa y por contrata, las obras por contrata se pueden dividir en dos tipos, que son a suma alzada y a precios unitarios. Suma alzada significa a todo costo. Si sale más, te lo guardas. Si sale menos, pones de tu bolsillo. Pero me cumples las metas físicas. En precios unitarios, debido a la envergadura y las características, no se puede saber con precisión exactamente el monto. Así que tomamos un valor aproximado, referencial, a grosso modo, y determinamos que finalmente se te va a pagar tanto por la cantidad real de partida ejecutada. Es decir, si acá ejecutas más o ejecutas menos de lo que manda el plano, pero conforme a lo que, perdón, si ejecutas más o menos metrado de lo que está indicado, pero cumples con lo que dice el plano, se te paga igual, es lo mismo. ¿Cómo así? Bueno, porque puede que esté mal metrado, ¿verdad? Que me hayan sobreestimado el metrado o me hayan subdimensionado el metrado. No me di cuenta, pero ya firmé mi contrato a todo costo. Y la meta se cumple porque se cumple. Si gasto más, mi problema. Gasto menos, mi problema. En este caso, ¿no? Tanto es lo que ejecuto, tanto es lo que me pagan. Sin importar si responde o no responde lo que dicen los planos. Así que en este caso los planos tienen un nivel de prelación muy relativo. En el caso de las obras de suma alzada, existe un orden de prelación donde va primero los planos, o sea, ante todo, cualquier discrepancia siempre prima lo que dicen los planos. Luego, las especificaciones técnicas, después las memorias descriptivas y finalmente los presupuestos, con sus subcomponentes, por supuesto. Ahora, en las obras a precios unitarios, por otro lado, se prioriza las especificaciones de cada componente. Es decir, si tengo que ejecutar 1000 metros cuadrados de algo, ese algo tiene que ser igualito a lo que mandan los planos. Pero si esos 1000 en realidad son 900 o son 1100, no hay ningún problema, ¿no? Se paga por separado. ¿Estamos hasta ahí? A eso le llamamos orden de prelación. Ahora sí. A ver, ¿puedes levantar la mano, por favor, Jonathan, para darte el pase acá? Es que no me sale de frente la opción. ¿Listo? A ver. A ver. ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes. ¿Se me Buenas tardes. escucha? Sí, adelante, por favor. Arquitecto, justo ahora estaba viendo, ¿qué es lo que pasa? Que se ha aprobado un expediente técnico y ya va a entrar a la fase de ejecución. Y el consultor ha hecho unas consultas respecto a que en el expediente técnico, que es un colegio por suma alzada, no se ha considerado diferentes tipos de cableados. Ahora, se ha verificado en los planos y en los planos tampoco están los cables, menos en los metrados y sucesivamente. Mi duda es, en este contexto, o sea, procede ya el adicional de obra sobre ese cableado que obviamente es fundamental para que funcione el sistema eléctrico de la infraestructura. Ah, qué buena. Qué buena. Se va a ir a arbitraje. Es de hecho. Se va a ir a arbitraje. A ver, primero vamos, antes de responderte la consulta, si me permites, vamos a explicar el concepto para todos los compañeros. ¿Está bien? Sí, alguien acá no conoce el concepto de adicional de obra, para explicarlo muy brevemente. Esto vamos a tener toda una sesión de este tema, ¿ya? Pero algo así muy, muy rápido. Para tocar el tema. Ya, correcto. A ver, vamos a ver. Eh, Cuando nosotros nos aprueban un presupuesto en una obra de suma alzada, como pueden ser edificaciones, establecemos que todas las partidas que se han presupuestado, en teoría, yo como ejecutor de obra, yo como contratista, soy yo el que lo he metrado, el que ha elaborado el precio unitario y el que propone la oferta, ¿verdad? Hasta ahí está ok. O sea, en teoría, no debería recurrirse ningún adicional de obra por errores, por supuestos errores en el presupuesto, en el expediente técnico, porque en teoría yo los hice, mis costos. Les pongo un caso. Por ejemplo, yo quiero comprar
no sé, quiero mandar a hacer 100 panes con pollo. Y digo, bueno, quiero mandar a hacer 100 panes con pollo, mi precio referencial es 2 soles por pan. Ya, 200 soles, es mi monto referencial. Entonces vienen mis amigos, me dicen, yo te lo preparo por 190, yo lo hago por 180. Y por ahí uno dice, si yo lo hago por 150. Oye, ¿estás seguro? Sí, por 150. Te doy el contrato. Y de repente este amigo me dice, oye, mira, he estado viendo tu pedido, que no sé cuánto, pero ¿sabes qué? Me he equivocado en cotizarte, te voy a cobrar más. Simplemente no procede, porque tú has ganado por ese precio. Es tu costo, que tú te has comprometido a hacerlo. No aceptarlo, ese presupuesto, implicaría tener que replantear completamente el contrato, el concurso y todo lo demás, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al asunto entonces. Entonces, en teoría, no deberían proceder adicionales por esta naturaleza. Sin embargo, ¿no? La ley de contrataciones con el Estado nos habla de los adicionales. ¿Qué son los adicionales? Son montos presupuestarios excepcionales al contrato de construcción. O sea, yo firmé un contrato con el Estado para ejecutar un expediente técnico. O sea, ejecutar la obra de un expediente técnico. Eh, Firmamos un monto para ejecutar esa obra, pero necesito más dinero porque hay una situación, uno, situaciones imprevistas. Puede ser algún conflicto social, alguna anomalía climática, algún evento meteorológico, sísmico o cualquier otra cosa X, ¿no? Que me represente sobrecostos, que me represente aplazamientos y que estos motivos estén fuera de las manos del contratista. O sea, si estos aplazamientos, demoras y demás han sido por mi responsabilidad, eso ya no aplica. ¿Ya? Ese es un punto. Ahora, también adicionales de obra se consideran a las situaciones no previstas en el expediente técnico. Pero de este último punto, entiéndase, que hace referencia a las obras por precios unitarios, en carreteras, por ejemplo. O, bueno, si no hace referencia, por lo menos es lo que se entiende, porque la naturaleza de la obra a precios unitarios es que tiene un valor relativo. ¿Cuál es una obra a precios unitarios? Una carretera, un canal, electrificación, saneamiento, obras a campo abierto, a campo traviesa, de gran envergadura. Ahora, Eh, por ejemplo, yo tengo una carretera, estoy considerando que voy a estabilizarlo con un talud, un perfilado de terreno, pero resulta que en cierta parte del terreno, del área de intervención, el desnivel es tan profundo que el talud se convierte en insuficiente. Entonces, sí o sí, necesito hacer un pequeño muro de contención, o un murito pirca, lo que sea, pero ya es una obra nueva. Es algo que no estaba previsto en el expediente técnico. No podemos decirle error porque la naturaleza de precios unitarios es eso, que pueden pasar esas cosas, y es normal. Ahora que el adicional sea un montón, ya pues es otra cosa. Ya, es normal. Entonces, ahí sí me aprueban, porque es una prestación adicional de servicio. O sea, tengo que adicionarle un servicio que no estaba previsto originalmente y me van a pagar por eso. Entonces, ¿cuál es la condición de la prestación adicional de servicio? Que además de ser un monto excepcional, tiene que ser para una situación ineludible, la cual es de no ejecutarla, compromete la integridad de la obra o de su funcionamiento. ¿No? Entonces ahí vamos después a conversar la diferencia con las mejoras, ya, eso lo veremos después. Ahora bien, en obras a precios a suma alzada, ¿pueden haber adicionales? También pueden haber. Por situaciones no previstas en el expediente técnico, ahí sí es un punto para arañarse un poco. Entonces la consulta del compañero es la siguiente. Están ejecutando una obra y por algún motivo, en ningún lado, ni siquiera en los planos, al parecer, tampoco en los planos, ¿verdad? ¿No? En los planos no figuran los cableados, por ejemplo, ¿no? Y el monto de estos no es barato, no es poco, en realidad es bien alto. Y encima, para el tipo de edificación, ya ni siquiera son los cables convencionales de aislamiento sintético, TBW, THW, sino ya son los el libre de metales y de halógenos, ¿no? Son cables NH80, NX2, N2XOH, libres de halogenuros, que básicamente son mucho más costosos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Opción número uno, el contratista, en efecto, va a pedir un adicional por la situación no prevista en el expediente técnico. La respuesta de la entidad va a ser, debiste indicarlo en la fase de absolución de consultas, ¿verdad? Porque todos han tenido acceso al expediente técnico para hacer la consulta.
La contrarrespuesta de la constructora, lo que yo diría, sería lo siguiente. Correcto. Tú me das un proyecto aprobado para revisarlo y para cotizarlo. Yo no sé, ¿no? O mejor dicho, no es mi función ponerme a fiscalizar el diseño, sino evaluar los costos y los plazos de ejecución. Porque si tengo que fiscalizar diseño, entonces, ¿para qué le pagas a un consultor? ¿Para qué le pagas a un evaluador en la entidad? Para eso lo hago yo. No es mi función. Mi función es construir. Mi función es planificar, optimizar los recursos materiales, no diseñar, ¿no? Entonces, ese sería el punto de donde yo me agarraría. Sin embargo, nuevamente, la entidad probablemente va a rechazarlo, acudiendo nuevamente al punto de que se debe revisar, se debe presentar la observación en su momento, que es una cuestión ineludible porque es un tema de, ¿cómo se llama esta cosa? Es una cuestión obvia, digamos, ¿no? Que es notoria. Yo diría, bueno, si es tan notoria, lo hubieran visto ustedes. Por supuesto que con otras palabras, ¿no? Bueno, eh, personalmente, yo considero que sí ameritaría el adicional de obra, porque finalmente cuando yo ejecuto perdón, cuando yo presento mi precio oferta, en efecto son mis metrados, son mis costos, pero yo lo realizo en función de lo que está en el expediente técnico, o sea, tomo como guía las partidas del expediente técnico. Yo tuve una situación muy parecida, ¿ya? Bueno, en otro contexto, por supuesto, pero el punto es que perdón, yo postulé a una obra, también de un colegio, pero cuando yo veo los planos, encuentro la topografía vacía, ¿no? O sea, solo las curvas de nivel. Entonces, solamente estaba indicado, dibujado el cerco. Entonces, yo entendía que iban a haber obras de demolición de cerco. Pero como no había ninguna partida de desmontaje, demolición, etcétera, etcétera, di por sentado que ese muro cerco se iba a mantener, ¿verdad? A ver, ¿qué otro criterio tomarían ustedes? Si encuentran planos donde figura el cerco existente y por ningún lado mencionan demolición. No hay ningún plano que me indique un detalle para un cerco nuevo. ¿Qué se entiende? Pues que el cerco se queda, ¿no? Sencillamente. No necesito un plano que me diga, por si acaso, este cerco se queda. O sea, se sobreentiende, ¿no? La memoria descriptiva no decía nada. Bueno, entonces finalmente cuando llego a la obra, al terreno, habíamos hecho una visita previa al lugar, es cierto, pero para ser honesto, ese fue descuido mío, porque visitamos como 6, 8 sitios al mismo tiempo y se me cruzó la información. Ese sí fue mi error. Bueno, el hecho es que en la confusión me olvidé, pero este terreno sí tenía obras construidas. Sí habían 3 o 4 aulas, un pabellón, un bloque de baños, o sea, sí había infraestructura. Pero en el expediente técnico no había ni un solo plano, ninguna especificación, ni un solo sol destinado a demoliciones, de nada. Y aún así, durante la ejecución de la obra, ¿no? Nos dimos cuenta que el cerco estaba en un estado paupérrimo, ¿no? O sea, ya estaba para caerse a pedazos. Entonces, lo que solicitamos era el adicional para la demolición del cerco, ¿no? En paralelo a lo que estábamos solicitando el adicional por las demoliciones, pedimos un adicional para la demolición del cerco y su construcción de cerco nuevo. Y por ahí nos sale que no, que sí estaba presupuestado el cerco, ¿no? Entonces, cuando reviso los metrados del expediente técnico, en efecto, en los metrados del expediente técnico, por ahí le pusieron entre las partidas muros de albañilería, lo metieron todo junto, y el hecho es que sí estaba el área de albañilería de su cerco perímetro. Entonces era lógico que pero no lo pusieron en plano. O sea, había metrado, pero no había planos. Y el presupuesto, por supuesto, no me dice de dónde es, solo me dice muro de albañilería y ya. Entonces el punto es que cuando estamos en plena ejecución, se hizo todo un alboroto. Porque por un lado, había que demolerlo, pero ¿quién lo paga? Y la respuesta de la entidad fue, no, es que ustedes tenían que haber visitado el terreno. Bueno, sí, pues lo visitamos el terreno, pero una cosa es visitarlo y otra cosa es que tenga que estar en el expediente. Esa fue la respuesta que tomamos. ¿Cómo sí? A ver, pregunta. Yo me voy a un terreno, veo que hay una infraestructura ya construida, que está en etapa que tiene que ser demolida. Regreso, veo el expediente, no figura nada de demolición y está aprobado. No hay presupuesto, no hay nada para demolición. Entonces pregunta, ¿podría existir la posibilidad o podría existir la interpretación
de que el proceso de demolición era una obra por administración directa o era un procedimiento aparte a la construcción, ¿no? Esa fue la figura, ¿no? Entonces, en base a ese planteamiento, nos aprobaron el adicional para las demoliciones, pero para el cerco perimétrico ya no hubo todo un tema, ¿no? Bueno, este asunto de los adicionales de obra es bien, bien polémico porque en realidad justamente es un monto adicional, o sea que en realidad no estaba contemplado. Recuerden que como máximo las entidades pueden aprobar hasta 15% de sobrecosto por adicionales de obra. Y por encima de este monto, quien lo tiene que aprobar es la Contraloría General de la República, hasta un monto del 50%. Eso es tope máximo. Pero trabajen con esto, porque es bien difícil que Contraloría apruebe algo. Y si lo aprueba, demora demasiado en responder. Ahora sí, volvemos al tema de los detalles. ¿Sí? Bien, les comentaba en este caso que todos estos pequeños elementos me van a servir para presupuestar. No, gracias a ti por la consulta. Me van a servir para presupuestar justamente para que no me pasen estas cosas. A ver, imagínense ustedes, yo lo veo aquí en mi plano, de esta forma, y yo interpreto que es vidrio crudo o vidrio templado. Y de repente, en la supervisión me observan, no, tiene que ser vidrio laminado, que cuesta más del triple que el vidrio templado. Bueno, más del doble que el vidrio templado. No porque el laminado no sea caro, sino que el templado ha subido. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿de dónde me agarro? ¿Cómo respondo? ¿Cómo le digo que es o no es cuando en realidad no está por ningún lado? Y encima tenemos esta mala costumbre. Digo, ya, voy al presupuesto. Aquí nos va a decir el análisis de costo unitario, nos va a decir qué insumo es. Pregunta, ¿es el análisis de costo unitario el lugar correcto para ver el insumo que corresponde a una partida? No lo es, pues, ¿no? Definitivamente no lo es, no es su función. ¿Y qué pasa? Revisamos el costo unitario y dice, subcontrato, elaboración de puertas vidriadas. Punto. ¿Me mató? En fin. ¿No? Ah, ya. Entonces le decía, acá hacemos estos cortes y luego los vemos en escala más grande, ¿no? Normalmente estos cortes ya vienen en escala 1 en 2.5 o escala 1 en 5, y donde ya hacemos es el detalle de todos los marcos, detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de puertas sí son bien complejas cuando son perfiles prefabricados de aluminio. Sí tienen bastantes detallitos, es un poco más complicado, ¿no? Normalmente las de madera, de metal son un poco más sencillas. Ya. Ahora, obviamente también hacemos los cortes horizontales para ver cuándo hay pivote y cuándo no. En este detalle de ventana lo vamos a entender mejor. Nuevamente tenemos una elevación de unos 25, indicándole unos cortes, y además estos botones que me indican que hay un detalle A, B, C, D, E. En los cortes, por ejemplo, voy a ver aquí que hay un marco de madera, entonces se ven por acá, unos sistemas de anclaje, y aún así es medio complicado comprenderlo, ¿no? El detalle. Entonces, por eso sería bueno siempre acompañarlo de algunos de esquemáticos por ahí, ¿no? Van a ser un poquito más ilustrativos para saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este tipo de detalle me está indicando que tenemos un sistema de pivot. Esto sirve para que esta hoja gire en este sentido, ¿no? En cambio, acá tenemos un anclaje fijo. Acá tenemos un anclaje fijo para esta hoja, pero esta de acá es móvil. Este de acá hace pivot en sentido horizontal, el eje es vertical. Esto hace que gire esta ventana, la otra está fija, y así sucesivamente, ¿verdad? N tipos, N modelos. También podemos tener detalles de mobiliarios fijos, como en este caso, ¿no? Ahora, no es necesario hacerle el detalle de todo, sino basta algunos cortes típicos solamente para hacernos a la idea de qué compone, qué medidas tiene y cómo está ensamblado. Por ejemplo, ¿qué diferencia notoria ven en ambos casos? La mesada, ¿no? Uno es de concreto, el otro de postformado. En ambos casos cambia un poco la situación, porque a veces decimos, ah, bueno, le cambio la especificación y punto. Pero tenemos espesor diferente. Ya me cambió la figura. Acá hay una subpartida, ¿no? Suministro e instalación de mesa de tablero postformado, con fórmica, pero acá tenemos varias subpartidas.
tenemos el acero, las barritas de un cuarto, tenemos concreto, tenemos encofrado para el tablero, tenemos el enchape de porcelanato, tenemos el suministro de instalación de la cantonera, el perfil de canto, ¿no? De PVC. O sea, son varias cosas diferentes. Y lo más importante, bueno, no lo más importante. Y otro detalle es que debido al espesor, acá se consume menos madera, menos tableros melamínicos que acá, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de ser más pequeños. A ver, acá, por ejemplo, tenemos una grifería, este, se le denomina grifería al mueble. Hay tres tipos en las cocinas. Las griferías al muro, al puente y al mueble. Al mueble son estas cuando embona directamente sobre la superficie del tablero, lógicamente. Al puente son las mezcladoras que tienen este detalle, ¿no? Son dos tubos con su llave, o al medio, y sale la grifería, ¿verdad? Sí los ubican, ¿verdad? De todos, este es el más difícil de instalar. ¿No? Tiene una precisión hay que tener increíble, si no, porque recuerden que de poner los enchapes, ¿no? Si no, un trabajazo es. Eh, Tenemos que hacer una perforación de 3/4, por lo menos, con la broca. Imagínense una broca de 3/4, desde ahí nada más se puede. A ver, esta parte quiero explicar, porque ya es proceso constructivo. Eh, digamos que no le dejé los pases adecuadamente, porque dije, después la vemos la grifería. Llegó la grifería. Ahora, normalmente los puntos de agua, ¿con qué diámetro llegan? Las tuberías de abasto. Para cualquier cocina, para cualquier aparato sanitario. De media, ¿verdad? Ya, pero media pulgada es el diámetro interno, ¿verdad? Y el externo, ¿cuánto medirá? Con todo. Unos 5/8, ¿no? Hasta 3/4 probablemente. Ya, digamos que son 5/8, no importa. Digamos que son 5/8. Estamos hablando, a ver, de cerca de 15 milímetros, 15, 16 milímetros más o menos. ¿Cuántos taladros conocen ustedes que puedan cargar una broca de 15 milímetros? No rotomartillo, taladro. No hay, ¿verdad? Por lo menos no son comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle este agujero para que pase la tubería, para que pase la conexión para el tubo de abasto? ¿No? Que tiene que ser más grande que su diámetro de servicio. Complicado, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? Dejar los nipples en el pase, ¿no? Para que luego embone y se conecte acá a la grifería. Eso hubiera sido lo ideal. Por eso son bien complicadas estas al puente. Bueno, entonces la que es al mueble no hay problema porque es un solo edificio, así que no hay problema, no hay cómo equivocarse. Acá sí puede ser por la distancia, ¿no? Que tiene que ser súper precisa. Pero hay un tercer tipo, que son las griferías al muro, acá, a la pared. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre poner la grifería al mueble o al puente o ponerla al muro? Hay un punto más. Evidentemente, aparte de la altura, que perfora el muro, olvídense de que si taladro o no taladro. Hay una diferencia sustancial. ¿Cuál será? Que si no lo tengo en cuenta desde antes de levantar los muros, no lo voy a poder hacer. O sea, no es cosa que a última hora se me antojó, quiero mi grifería a la pared.
Correcto. En efecto, sí, en efecto, señorita. Cuando tenemos este tipo de griferías, ¿no? La salida de agua, ya vamos a ver esto en otro momento, ¿no? La salida de agua va a la pared, más o menos a 55 del piso, y luego viene una tubería de abasto, ¿verdad? Que es un tubito de metal articulado, y se conecta por acá abajo, ¿no? Generalmente en un embone de 716, más o menos, ¿no? Pero, en este otro caso, si va al muro, ya no hay tubería de abasto. La tubería tendría que venir directamente hasta el punto donde va a ser la supuesta salida, ¿verdad? Ahí hay un proceso constructivo completamente diferente. Si no lo tengo en cuenta desde el inicio, simplemente no lo voy a poder ejecutar. O viceversa, ¿no? Si lo diseñé lo empecé a construir para tener tubería al muro, y a última hora se me antoja tener al mueble, olvídense, perdieron. No hay cómo arreglar eso ya. Tendremos que picar todo y empezar de nuevo, ¿no? Lo mismo aplica para los muebles modulares de tipo melamina, etcétera, ¿no? Que por lo general, que por lo general solamente se hace una representación general nada más porque ya el operario especialista, que es el melaminero, ya se encarga ya de darle todas las características de construcción. O sea, no tenemos que dibujar cada cajón, cada riesgo, ¿no? Porque ya son condiciones, digamos, más o menos típicas. Por ejemplo, si yo dibujo acá esto, ¿no? A ver, dice acá, indicado en los planos. Vamos a suponer que tengo 1,80 m en el plano. Significa que cada puerta mide, ¿cuánto sería? 45 centímetros, ¿verdad? Si tengo 45 centímetros, significa que este cajón medirá 45 menos 2 milímetros de separación con el otro cajón. Bueno, menos 1 milímetro, perdón. Porque el otro también va a dejar su milímetro, ¿verdad? Ahora, si yo dispongo que este cajón tenga en todo el canto un tapacantos, o sea, una resina de protección de 2 milímetros, entonces tengo que quitarle 4 milímetros más, ¿verdad? Entonces, esta pieza, el especialista ya sabe que tiene que mandarla a cortar no de 20 por 45, sino de 44,5 centímetros, o bueno, 445 milímetros por, serían 19,196 milímetros, por ejemplo. Y el interior del cajón sabe que no van a ser de 45, porque hay que descontar el canto de esta placa, la que arma el borde del mueble, esta otra placa que seguramente está al centro, que hace de división para ambos lados. ¿Cuánto tiene cada una? 18 por aquí, 18 por allá. Recordar que a esta ya le hemos quitado 5 milímetros, o sea, tiene 445, ¿no? En este caso, tengo 18, y si acaban de haber correderas, ¿no? Las rieles de guía, tengo que descontarle 13 de este lado, 13 del otro lado. De lo que queda, ya es el espacio para el cajón, y ya lo despiezarán, ya verán con cuánto tamaño lo hacen. O sea, este tipo de cosas ya no las vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque las correderas, todos los tableros de melamine, todos tienen exactamente las mismas medidas y son un procedimiento ya estandarizado. Así que no hay necesidad, ¿verdad? Pero, profesor, algunos le ponen la corredera arriba, abajo, al centro. ¿Eso no tendríamos que indicarlo? Pregunta, ¿afecta en algo al diseño del mueble? Si le pongo la corredera más arriba, más abajo, dentro del cajón. Al funcionamiento final del mueble. ¿Afecta en algo? ¿Le cambia algo? ¿Le altera? No, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿de qué depende que lo ponga más arriba, más abajo? Depende de la comodidad del operario, ¿no? Los que lo ponen para arriba, por ejemplo, son aquellos que miden desde la parte arriba para abajo y el último lo castigan. El que lo hace abajo es que está empezando a medir desde acá y lo va subiendo con un taquito de apoyo. El que lo hace el medio es gente que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Porque es el más difícil de medir. En fin, ¿no? En fin, no afecta en nada al rendimiento, así que no hay problema. Pero por otro lado, también tenemos detalles asociados. Entonces, los independientes, por decirlo de alguna forma, son planos de detalles que nosotros lo enviamos a los subcontratistas, ¿verdad? Por lo general, ¿no? O en todo caso, a un operario especializado que únicamente se va a dedicar a ese tema en la obra. Hay otros detalles, en cambio, que nosotros tenemos que ir desarrollando en paralelo, o mejor dicho, debemos ir ejecutando en paralelo a nuestro proyecto, a nuestra ejecución de obra.
Por ejemplo, tenemos en este caso detalles relacionados con los acabados, detalles relacionados con los pavimentos, ¿no? Por ejemplo, las veredas, los zócalos, contrazócalos, tenemos molduras, marquesinas, dinteles, juntas. Aquí dentro de este rubro también entran los detalles, por ejemplo, de cimentación, el acero de refuerzo, el nicho de válvulas, o los empalmes, digamos, del tablero eléctrico, o de las uniones de tubería, los isométricos de sanitarias y agua y desagüe, canaletas de evacuación pluvial. O sea, ya todos los elementos que me sirven para ya definir exactamente cómo está funcionando la cosa en obra. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, no se preocupen. Acá tenemos otros tipos, por ejemplo, estos son acabados de zócalos en hospitales. ¿Cómo funciona la cosa? En los bordes, en el encuentro entre el piso y muro, tengo un detalle boleado, un detalle curvo acá, ¿no? Un borde de esta forma. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve ese boleado? Claro, correcto, ¿no? Por limpieza, ¿verdad? Es mucho más fácil limpiar esto de acá que las otras superficies. Los hospitales tienen que estar limpios sí o sí, ¿no? Tanto por proteger a las personas que van, como por matar a los virus que nos llevan estas personas. Virus, bacterias y todo tipo de cosas. Y acá arriba tenemos un borde salido, ¿no? Respecto a la pared, hay un pequeño bordillo que se coloca como 90 centímetros desde el piso. ¿Cuál es su función? En efecto, es un salvacamillas, o sea, evita que la camilla accidentalmente vaya de golpe contra la pared. Que el golpe del metálico puede romper el enchape de la pared, lo cual también puede ser peligroso, incluso para los usuarios, ¿no? Y atenúa el golpe, porque definitivamente golpearse en una superficie dura también va a afectar mucho más a la persona que en una superficie, entre comillas, blanda, ¿no? En este caso, estamos viendo un detalle de una junta. Hay un par de tabiques, ¿no? O un muro y un tabique, que están aislados entre sí. Probablemente es un sistema porticado. Y la figura simplemente es que los muros no entren en contacto y se les pone una junta, ¿no? Para aislar. O sea, es vacío. Y para que no quede un hueco, se rellena básicamente con un material elastomérico. Puede ser un sellante, una junta, por ejemplo. Eh, esta junta sellante cubre juntas elastomérica es la forma tecnificada de llamar al Sikaflex, por ejemplo. O también podemos ponerle una platina metálica, como acá, una tapajuntas. Y así sucesivamente iremos viendo otras soluciones, ¿verdad? Fijos, pero en este caso, mobiliarios que se ejecutan en obra, podríamos instalar durante la obra, más o menos dónde voy a poner cada cosa, a qué distancia, a qué altura, y sucesivamente, ¿verdad? Perdón, este era de un anclaje de los falsos cielos rasos, por ejemplo, estas son las baldosas, tiene un pequeño perfil y podemos colgarlo de un ente con otro perfil, cae un perfil y ¿verdad? También es una opción. ¿Qué más tenemos? Un detalle que puedan hacer detalles de cobertura. En este caso es una cobertura de tipo de ladrillo pastel en regiones costeras y aprovechan la ventaja de la cerámica hueca por su disipación térmica, evita la acumulación de calor al interior de la vivienda. Ahora tenemos unos ejemplos de detalles de rampas, pavimentos de niveles, canaletas de evacuación pluvial en piso, incluso la representación de que el concreto es diferente, ¿no? Acá hay un concreto ciclópeo, concreto armado y concreto simple, para que se distinga rápidamente y se entienda la intención de la expresión gráfica del detalle. Bancas, por ejemplo, para obras exteriores,
el elemento, digamos, de jardinería, en este caso es una pequeña pérgola de madera, juegos infantiles, en fin, ¿no? Hacemos detalle de todo aquello que vamos a ejecutar en la obra. Un error sería hacer planos de detalle sobre elementos que no vamos a construir. Por ejemplo, sobre los juegos infantiles, hay algunos que son hechos en obra, como en este caso, como el de acá, por ejemplo, que es un detalle simple. Sin embargo, hay otros que ya se compran hechos. Entonces, ¿cuál es el sentido hacerle un plano de detalle si la persona no lo va a ejecutar? ¿Verdad? ¿Para qué? Es como hacer un plano de cotas de un inodoro. ¿Para qué le voy a hacer ese plano si yo no lo voy a armar? Ya lo compro hecho. Y más o menos todo tiene la misma medida referencial. Acá tenemos algunos sistemas de anclaje, por ejemplo, para el aro de básquet, por ejemplo, de un colegio. Bueno, elementos de alumbrado, cimentaciones, instalaciones sanitarias, en fin, ¿no? Y acá viene la historia. Y vamos a empezar ahora un pequeño ejercicio práctico, pero hasta acá no sé si tienen alguna consulta. Vamos a aprender ese tema de elaborar detalles haciendo uno, porque por teoría no se entiende, no estamos diciendo gran cosa. Vamos a hacerlo en la práctica, pero hasta acá quisiera saber si alguien tiene alguna consulta. Trata. Pero ¿cómo cotizo el subcontrato? O por último, el subcontratista me va a decir, ¿y cómo hago tu puerta? Igual, así sea, o sea, el expediente técnico tiene que detallar todo, como si lo fuéramos a hacer todo en obra. Ya depende del ejecutor si le conviene hacerlo por subcontrato o le conviene hacerlo por directamente en obra. Muy buena pregunta. Los planos de detalle lo presentamos en la etapa de proyecto, ya proyecto de ejecución de obra.
A ver, vamos iniciando entonces el desarrollo de una pequeña práctica. ¿Sí? ¿Les parece bien? A ver, vamos a ver los planos de la sesión pasada. A ver, vamos a ver. De la parte de arquitectura no se llegó a hacer la práctica, ¿verdad, mis amigos? Por falta de tiempo, ¿verdad? ¿Así se hizo o no se hizo? Ah, me acuerdo, por favor. Es que ahorita- Ah, ya, ok, ok. Ya, ok, ok. Esa ahí lo vamos a dejar pendiente entonces, ¿ya? Esa es la de plano de arquitectura. Porque igual estas primeras partes son referenciales nada más. Me interesa más que comprendamos este tema de los detalles constructivos. Me interesan más. A ver, vamos a trabajar con este proyecto. Les voy a alcanzar ahorita por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Este planito. Uy, casi me mando otro grupo, para variar. Ya, les comento, a grosso modo, esa es una obra para la ciudad de Lima, ya se presentó hace algún tiempito, y básicamente es un comedor popular, pequeñito, de un solo nivel, no tiene mucha ciencia, lo único fastidioso es el terreno, ¿verdad? Que ya se habrán dado cuenta que es irregular. Casi todo se va en servicios y baño y cocinas, pero ahí estamos, ¿verdad? Sin embargo, dentro del desarrollo del proyecto vamos a tener que ejecutar algunos detalles constructivos. Los típicos serían las cocinas, pero bueno, no hay mucha ciencia en esto. Entonces, lo que les propongo es desarrollemos un detalle de puerta, ¿está bien? ¿Qué prefieren? Un detalle de puerta no nos va a alcanzar para hacer mucho. Detalle de puerta o mobiliario y cocina. Ustedes eligen. Por supuesto que no son los únicos detalles que tenemos acá. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sé cuándo necesito o no necesito un detalle constructivo? Por ejemplo, si yo fuera el operario, ¿no? Si fuera el constructor, le preguntaría al arquitecto o al ingeniero, ¿acá qué va a haber entre esto y esto? O sea, del jardín al piso, ¿cómo va a ser? ¿Hay un desnivel? ¿Hay un sardinel? O simplemente es el piso que termina con una vereda. Por ejemplo, disculpen que lo voy a dibujar acá en el Paint, no tengo cómo graficarlo ahorita, esto de acá. Mejor dicho, no tengo cómo grabarme dibujando. Disculpen. Ya. Entonces, opción número uno, mi maestro me podría preguntar, ¿esto va a ser así? Por ejemplo, hago un sardinel de concreto y luego viene el pavimento, el falso piso con el acabado, y aquí tiene su bruña, y aquí está el jardín, ¿verdad? Esa es la opción uno. La opción 2, aquí tengo mi jardín, y directamente mi falso piso lo trabajo como si fuera una vereda, con su acabado de piso encima. Pero en este caso, tendría que trabajar el boleado, ¿verdad? ¿Cómo le manejo ese boleado? La otra pregunta que me haría como operario sería, acá, ¿lo va a dejar ahí nada más? ¿O va a estar revestido, va a tener algún tipo de revestimiento impermeabilizante o va a tener un contrazócalo? Tal vez de cerámica, tal vez de concreto, de piedra, no lo sé. ¿Qué va a tener? ¿Cuántos centímetros va a tener la tierra de chacra, digamos, que voy a necesitar? Y hacia abajo, ¿va a tener afirmado o un relleno granular? ¿O qué se supone que va a tener? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese cuestionamiento es el que nos va a permitir de saber cuándo debo o no debo tener un detalle. Por ejemplo, acá, juntas interiores, necesito un detalle. Acá hay un tablero de atención, también. Este también puede ser, está más sencillo para empezar. ¿Qué opinan? Puede ser la puerta, puede ser esta mesada en el aire para la atención, por donde sacan la comida, ¿verdad? De esta ventanita, etcétera. A ver, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Primero, todo lo vamos a trabajar a mano, con puro bosquejo, ¿está bien?
y después ya en otro momento lo digitalizaremos, lo vamos a pasar a limpio, junto con otras cosas. Pero ahorita lo que queremos ver es la interpretación del plano y cómo nosotros lo conceptuamos en un detalle. ¿Está bien? A ver, hagamos un esbozo. Primero vamos definiendo cuál avanzamos. ¿Cuál quieren hacer? ¿La mesada o la puerta? Una la vamos a hacer ahorita y la otra va a quedar de tarea. Así que se los dejo a su criterio. Ya, correcto. Trabajamos la puerta entonces. Ya, entonces paso número uno. Necesito la elevación de la puerta. Diseño libre. Pueden diseñarlo como ustedes gusten. Acá incluso se ha propuesto, ¿no? Pero como ya, bueno, acá como le quieren poner un afiche, se diseñó lisa la puerta, pero pueden ahorita abrir su imaginación si quieren proponer otro diseño, está bien, bienvenido sea. A ver, unos 3 4 minutos, no importa, no tiene que estar súper bonito el dibujo. Lo importante es que esté ordenado y bueno, que sea entendido. Cualquiera, por favor. Vamos desarrollando. A mano nada más, ¿eh? A mano alzada. Sí, cualquier diseño es libre, no se preocupen, hagan cualquier forma, yo les ayudo a determinar la carpintería. O sea, de eso se trata. Necesitamos primero la propuesta de diseño y luego lo materializamos. Y en función de la materialización vamos a empezar a desarrollar los detalles constructivos. O sea, el detalle no es solamente el diseño, la forma, la apariencia, sino cómo lo vamos a construir, de qué manera. Si va a ser contraplacada, panelada, ranurada, cristalada, machembrada. Eso lo vamos a ver en un momento.
Un favor, ¿lo podrías enviar por el grupo de WhatsApp? Porque por aquí me está dando error para descargarlo, por favor. Listo, gracias. Ya, a ver, vamos a ver. Acá tenemos dos tipos. A ver, acá por ejemplo, tenemos la propuesta que nos envía la señorita Jimena. Ya, está muy bien, ¿no? Incluso nos indica acá que es una puerta contraplacada, lo cual está genial. No voy a entrar en tela de debate en función del diseño, ¿no? Sino de las características constructivas. Ciertamente una puerta contraplacada no es lo más adecuado para exteriores, ¿ya? Punto número uno. Pero aún así, vamos a revisar. Ojo con las dimensiones, porque en el plano tenemos 1,20 m, ¿no? Y además la abertura sí está bien, de ese lado. Y en este caso tenemos ya 1,20 por 2. ¿Lo has hecho en CAD, amigo? No te preocupes, Andrea. Está excelente lo que has hecho. O lo has hecho en un Paint. Y así es en un Paint, no importa. Ya, está bien, perfecto. Paint 5D ya, yo también. Vamos a ver. Entonces, acá ya están nuestras dimensiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es materializar el diseño de la puerta, es decir, estructurarlo. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Ya? Con tus disculpas, Jimena, vamos a trabajar con el de aquí, ¿ya? No es que el tuyo no esté bien, simplemente que el de aquí, como está en elevación directa, es más fácil trabajar. Ya, entonces primero vamos a representar obviamente los enteras, ¿verdad? Bueno, es lógico, ¿no? Pero estamos descontando la intersección, ¿sí o no? ¿Se entiende el punto? En cambio, ¿pero cómo son los marcos? ¿Se hacen así o son juntas a inglete? ¿Qué es la junta, qué es la junta a inglete? Es esta de acá. Es la unión, una de las uniones típicas de la carpintería de madera. Acá. Ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la que vamos a utilizar en carpintería normalmente? ¿Cuál les parece? La de acá, ¿verdad? Pero ¿cuál es el costo? Es esto más esto. Para marcos, al menos, esto es lo ideal, ¿ah? En realidad. Si revisan ustedes en sus casas, es muy probable que tengan este tipo de unión. Pero bueno, si van a plantear este también, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, el otro punto es que en carpintería estas uniones, ¿cómo las sello? ¿Cómo las uno? Si esto tiene alrededor de 4,5 cm y esto también, si es que se me ocurriría la penosa idea de hacerlo con tornillo, necesitaría un tornillón enorme de por lo menos 6 o 7 centímetros. Entonces, en este caso, aparece esta figura. ¿Cómo unimos las puertas? La opción 1 con tornillos, pero siempre y cuando el espesor sea pequeño. Si tengo unión a 90 grados de tableros, es posible utilizar este tipo de sistema. El sistema Kreg se le llama, con el ensamble del tornillo a como oblicuo. No es paralelo, no es perpendicular, sino oblicuo. Que para armar muebles está bien, pero para otras cosas más grandes es medio complicado, porque incluso se puede rajar la madera.
La otra opción son los tarugos. Esto es muy bueno para unir tableros, es muy bueno para unir muebles, para puertas, poco débil. Y aparece esto, la espiga y caja. Este es el ensamble por naturaleza, el más resistente que puede existir en carpintería de madera. Puede durar años. Si la madera es buena, puede durar cientos de años sin separarse. Es más probable que se rompa la pieza de madera que se separe la unión con cola, porque esto además se llena con cola, cola de carpintero. No es la goma escolar, obviamente, pero es una cola, ¿no? Entonces acá, con este criterio, empiezo a ver por acá mi detalle constructivo, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer un pequeño gráfico. Mejor dicho, voy a terminarlo porque pensé que iban a demorar un poquito más. Todavía estaba dibujando. Voy a hacer un pequeño gráfico y se los voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Denme un minuto. Ya, a ver, atentos por favor al WhatsApp. Estoy enviando la foto ahorita. Ya, entonces, la presunción inicial es indicarle que nuestra madera va a estar elaborada por dos piezas, ¿verdad? De esta manera se entiende que se va a hacer por espiga y caja. Sin embargo, esa forma de representarlo todavía es insuficiente. La idea es saber cuánto va a medir cada espacio, cuánto mide cada elemento. Entonces acá la figura es la siguiente, ¿no? Voy a hacer otro gráfico ahorita, estoy completando. A ver, aquí les estoy viendo otra imagen. Mejor dicho, la misma imagen, pero complementada. Cuando ustedes hacen un detalle de estribos, ¿no? De doblado de estribos, le ponen a veces como que la longitud del gancho no debe ser menos que 10 veces el diámetro, por ejemplo, es así. La longitud del traslape en las vigas debe encontrarse entre un cuarto de la luz y entre el tercio de la luz, ¿verdad? Y no debe ser menor a 40 diámetros. ¿Estamos ahí? Sí, me hacen referencia, ¿verdad? Ese tipo de elementos. O sea, sí somos bien específicos. Ya, acá igual. Cuando hacen este tipo de ensambles, el criterio para establecerse, aunque no esté escrito normativamente, ya es como que un conocimiento adquirido durante generaciones, digamos, entre los especialistas en el tema, nos indica que en los sistemas de espiga y caja, ¿no? Ese espacio B, que es la ranura del listón, y que a la vez es el ancho de la espiga del listón perpendicular, me indica que por lo menos, ¿no? Debería ser mayor o igual a un tercio del ancho de la pieza. ¿Estamos hasta ahí? Y A también debe ser mayor o igual, o sea, el espacio que me queda, ¿no? De A, mayor o igual a un cuarto de la pieza. En otras palabras, los lados deben ser no menos, no más de un tercio, no menos de un cuarto, ¿no? En general, para que tenga un suficiente espesor de soporte. La longitud C, ¿sí? Por otro lado, o sea, la longitud de la espiga, ¿qué dimensiones le vamos a dar? Lo importante es que sea por lo menos mayor o igual a dos tercios del espesor de la pieza, pero que no sea mayor tampoco a 4/5. Lo ideal sería que traspase de lado a lado, ¿no? O sea, más resistente, la opción más resistente va a ser esta. A ver, un ratito para quitar esto. La opción más resistente de cualquier espiga va a ser esta, que siendo esta pieza, una, ¿no? Su pieza perpendicular que le hace la espiga, haga esto. ¿Se entiende el punto, verdad? De la espiga y caja. ¿Saben cuál es el problema de esta unión? Es que si lo atraviesa completamente, lo cual es mucho más resistente y más fácil de armar,
es que deja expuesta esta cara, donde está justo la parte más débil de la madera. O sea, queda expuesta las polillas. Entonces, por eso también los carpinteros recomiendan que esto quede ahí nada más, ¿no? Como una junta, como una espiga con la caja ciega del otro lado. O sea, que no se note, mejor dicho. Entonces, de esta manera, se protege también el canto, que es la parte más débil, la parte más débil de la madera. Entonces, acá podemos indicar que, a ver, entonces aquí les añado otra acotación sobre el detalle. Ya, ¿qué nos dice ahora? ¿No? Entonces, aquí ya tenemos una referencia, cuánto mide cada uno de los tramos, ¿no? Las partes. Ah, bueno, me faltaría la altura, pero se entiende que más o menos va por la misma lógica de acá, ¿no? Dejando el mismo ancho de acá, se mantiene el ancho de aquí, A y A, ¿verdad? Acá. Ya, entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de detalle constructivo de esto. Ya, pero ¿qué información ahorita le van a complementar ustedes a lo que ya hicieron en sus detalles? Primero, ya me pusieron las dimensiones generales, pero si yo fuera el carpintero, preguntaría cuánto mide la ventana, cuánto mide este tramo, igual acá, esta distancia, cuánto mide este tipo, qué tipo de vidrio es, templado, crudo, laminado, pavonado, esmerilado, transparente, incoloro, tipo catedral, arenado, etcétera, ¿no? Dos, qué tipo de cerrajería va a tener y a qué altura se encuentra. El ancho, la distancia de acá al borde no es necesaria porque eso ya lo determina la misma cerradura, el fabricante. ¿Cuántas bisagras va a tener? Se recomienda para una puerta de este tipo, como va a tener 1,20 m de espesor y va a ser madera sólida, pongámosle por lo menos 5 bisagras de 4 por 4 pulgadas, ¿no? Arquitecto, ¿cómo lo puedes saber al ojo? Bueno, la puerta tiene un peso, ¿verdad? Si va a ser madera sólida, con vidrio, esta puerta por lo menos va a pesar 50 a 80 kilos, más o menos. Cada una de estas bisagras tiene capacidad para soportar hasta 30 kilos, ¿no? Pero por los golpes, por el óxido, etcétera, supongamos que llegue a fallar una, que lleguen a fallar dos, entonces todo dependería de 3 bisagras, ¿verdad? Que pueden llevar hasta 30, hasta 90 kilos, o sea, puede seguir funcionando la puerta. Pero si solo le pongo 3 al mínimo y se malogra una, mi puerta se va a caer o se van a empezar a doblar, se va a descuadrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, y una vez que ya hice todos estos datos, la pregunta siguiente sería, ¿cómo lo voy a estructurar mi puerta? Me permito compartirles un pequeño videito. Lo podemos hacer. Les paso el enlace. El tema de los detalles es bien bonito. Ahora, el punto es este, ¿no? ¿Cómo se llama esa ranura que está haciendo el amigo? ¿Se acuerdan cómo le llamamos? Es correcto, espiga y mortaja o espiga y caja, ¿verdad? Acá en el Perú lo conocemos como espiga y caja. El mortaja lo utilizan bastante en España, el término. Pero es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí está el amigo, ahí tiene los listones longitudinales de la hoja, la puerta. Obviamente, ahí está lo que les comentaba, ¿no? O sea, a la pieza, a la longitud total de la pieza, se le hace el rebaje. Por lo tanto, la cantidad de elementos, de material que va a entrar en una puerta es mayor a su área. A veces pensamos, ah, ya multiplico el largo por ancho y lo convierto en pulgadas, pero no es así. Hay mucho material escondido que va adentro, ¿no? Ya voy, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van armando a presión, después lo encolan, ¿no? Su cepilladita, su lijada. Esa máquina saca unos brazos increíbles porque bien pesados. Ahí lo que está armando ya son tableros, ¿no? Como se dan cuenta, son tablas simples, se unen a presión y después se van desgastando, ¿no? Poco a poco. ¿Qué le van a hacer luego? Miren acá, ese detalle es muy importante.
O sea, en realidad, la pieza que he comprado es todo un bulto, ¿no? Este es el ancho original de la pieza, es todo esto. Pero para hacer el rebaje, todo este material se tiene que botar, ¿no? ¿Se entiende el punto? Entonces, ojo cuando hagamos el presupuesto de esta puerta. Y entonces, miren, ¿por qué las piezas son más grandes que los huecos donde van a ensamblarse? ¿Se dan cuenta? Porque acá, utilizando una navaja circular, en esta máquina se llama fresadora, ¿no? Y esa es una fresa de rebaje. Y esa es una fresa, la primera es una fresa de rebaje y la segunda de moldura. Y sirve para hacer estos detalles, ¿no? Justamente, el primero canales y el segundo molduras. Y ahí está. Ese es el principio básico de las puertas apaneladas o machembradas. Esta parte no, vamos a acelerar un poco. Ya bueno, ahí está en funcionamiento la molduradora. Y esa es la del canal. Ah, no. Ya está, bueno. Etcétera, etcétera, ¿no? Ya, y una vez que ya tiene esto, recién ahí va a ensamblar. ¿No? Ese es el proceso de armado de la puerta. Entonces, como pueden ver, se arma en función de listones y tableros, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, de comprender, hacerlo ya es otra historia. Es un trabajo de alta precisión. El amigo lo hace parecer fácil, pero en realidad tiene su arte. Ahora, entonces, el trabajo que me corresponde a continuación es diseñar cómo van a ser los pisados de mis elementos, porque evidentemente no voy a pensar que es un gran tablero de madera que le voy a hacer huecos, ¿no? Y poner un vidrio con silicona. Por ejemplo, vamos a soplarles un poco. Para este tipo de marcos o de elementos, el pisado sería así. Para empezar, tendría un listón largo, largo, largo acá. Acá, uno acá y otro acá chiquito abajo, y otro de acá. ¿Qué me conviene? Constructivamente hablando. Repito, la opción 1 es hacer un listón acá y otro listón acá. La opción 2 es trabajarlo en tres partes. Uno acá y uno acá. No hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta. Vamos a ver, ventajas y desventajas. Este de acá es un solo ensamble, entonces es más fácil. Sin embargo, es una pieza más larga, entonces es más costoso, porque me cuesta más una pieza larga que dos pequeñas, ¿no? Entonces es una como otra en realidad. Finalmente, la cantidad de material que voy a utilizar es la misma. Y como simplemente es una sugerencia, porque, bueno, el operario, si, mientras respete el diseño, el operario lo podrá ver si lo hace de otra forma, no hay problema. Nosotros estamos dando una referencia. Y entonces aquí ya consolidé todos los listones. ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Lo haré como un tablero o lo puedo hacer como piezas machembradas paralelas, verdad? ¿Cuál la voy a hacer? Ya, depende de ustedes. A ver, una propuesta más. Enviándome el desarrollo del piezado. No, no necesariamente. Si quieren tomar el diseño del compañero, no hay problema, está bien, con su permiso de él.
Pero si quieren hacer con su propio diseño, también está bien, ¿no? No hay problema, no tiene que ser igualito.
Ahora, tener en cuenta de lo que estamos enviando, no olviden, también tenemos el tipo de madera, los ensamblajes, los bisagras, no se olviden, la cerradura. ¿Cómo lo vamos a anclar a la pared? Bueno, mejor dicho, el marco a la pared. Con clavos a presión o utilizaremos tarugos, ¿no? También es una alternativa. Bien, mis amigos, a ver, vamos conversando un poco. ¿Qué opinan del tema? Del detalle con su forma. Yo sé que es un poco tedioso, pero la pregunta sería, ¿estarían listos para presupuestarlo más adelante esta misma puerta? O mejor dicho, elaborar un presupuesto a partir de este elemento. Ya, esta es una práctica que sí o sí la tenemos que terminar. Yo les recomiendo que vayan enviando sus avances por el grupo de WhatsApp para poder hacerles unas críticas al respecto, porque cuando hagamos el tema de costos unitarios, especificaciones técnicas, vamos a retomar este elemento. Y ya que es un diseño propio de cada uno, la mayoría, entonces el análisis y la especificación también va a ser única para cada uno. ¿Estamos hasta ahí? No se apuren, no es para el viernes tampoco, pero en unas 2 semanas, más o menos, que terminando el tema planos, vamos a empezar a armar el presupuesto, y ahí sí lo vamos a necesitar. Bien, mis amigos, no sé si hasta acá alguna consulta adicional. La puerta nada más, por ahora creo que es solamente la puerta. La mesada la dejaremos para el proyecto final, junto con otras partidas más. Si no va a ser mucho trabajo. No, gracias a ustedes, ¿no? Bien. Entonces, seguimos coordinando por grupo de WhatsApp, por favor, y no dejen de enviar sus avances, ¿sí? Ya, en la noche les estoy subiendo todo el material al aula virtual, ¿sí? Bien, mis amigos, ha sido un gusto una vez más compartir con ustedes. Nos vemos el día viernes y por si acaso cualquier consulta, avance, sugerencia o cualquier situación por el grupo de WhatsApp. ¿Estamos hasta ahí? Excelente, muchas gracias. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.